a principios del siglo XX o finales del XIX, encallaban muchos barcos y muchas personas perecían, o sea, se ahogaban las personas. Y esto era una tragedia, y entonces los habitantes de esa playa, esa orilla de la playa, de ese pueblo, que enfrentaban estas tragedias de que barcos, porque la costa era muy peligrosa, barcos se encallaban, se hundían y las personas morían. De su propia intención, ellos empezaron a preparar sus barcas y tenerlas listas para que cuando hubiera un naufragio no muriera nadie. Ellos iban a rescatarlos. O sea, no, la gente no necesariamente estaba en ese momento, dijéramos, oficialmente organizada. Simplemente les parecía trágico de que, de que gente muriera ahogada porque no había quien les rescatara. Y entonces los pobladores sin demasiada, demasiado protocolo, dijéramos, les pusieron sus barcas y que cuando llegara algún barco a visitar esas playas o visitar o llegara y se enfrentara a la situación de golpear contra un arrecife y hundirse, ellos estaban dispuestos en cualquier momento del día o de la noche a ir con sus barcas a rescatar a los que estaban en posibilidad de ahogarse. Y ellos empezaron a hacerlo, y aquello tuvo un resultado extraordinario porque se estaban salvando muchas personas. Cuando había, no era que todos los barcos naufragasen, pero sí era muy común que los barcos se hundieran, entonces salían cada quien con sus barquitas y los iban a rescatar, estaban salvando muchas vidas. Aquello tuvo un gran impacto en el, en el, en el área de la población, y alguien propuso de que reunieran fondos y ya hicieran alguna construcción más formal para llevar a las personas que se rescataba y que ahí se les atendían en la orilla. Y pasaron los años y dijeron que sí, que era muy importante, pero alguien dijo de que pues lo pusieran bonito, lo adornaran, porque había gente que venía a ver qué habían logrado de tanto que rescataban a las personas, y construyeron pues instalaciones muy bonitas y las arreglaron y empezaron a adornarlas con, eh, con artículos, vamos a decirlo así, alusivos a lo que ellos realizaban, que era rescatar gente, y le metieron mesas y pusieron una cafetería. Y con el tiempo, el edificio empezaron a tener miembros, los inscribieron, y con el tiempo el edificio, que ya tenía cafetería y tenía muebles y el edificio, era la estación de rescate, ya no se interesó en los barcos, ni se interesó en los naufragios que llegaban. Entonces juntaron dinero porque ya, como ya no muchos no estaban interesados en el barco, sino en remodelar su edificio, dijeron, ¿por qué no mejor ya juntamos dinero y contratamos otros pescadores? Porque era un pueblo de pescadores, no era un pueblo era un pueblo sencillo, no era que se dedicaran a rescatar, eran pescadores, ese es el punto. Y que cuando vieron aquellas tragedias, ellos pusieron sus barcos, su tiempo, su entrega, para que no se ahogaran las personas y no murieran, para ir a salvar. Bueno, el punto en todo esto es de que ya una vez que estaban organizados, que estaban bonitos,
dijeron, paguémosles a otros por si hay ahí un naufragio y tienen necesidad, paguémoslos a otros de otro lado para que si hay, ellos vayan ahí traigan y vayan a rescatarlos. Fueron a rescatar a un hundimiento y trajeron gente que venía, eh, se había hundido, gracias a Dios no se ahogaron, pero venían sucios y venían llenos de lodo y hambrientos y venían congelándose. Entonces, las personas de la estación de rescate dijeron que pues estaba mal que entraran estas personas tan sucias y las habían rescatado. ¿Por qué no construían algo más, un poquito más lejos, donde los llevaran mejor ahí, los bañaran y los refugiaran? Porque el lugar de ellos estaba muy bonito, muy limpio. Bueno, ¿por qué le estoy contando esto? Porque una estación de rescate voluntaria con los años se convirtió en un club social para sentirse bien. Una analogía de la iglesia contemporánea. Una analogía de la iglesia de nuestros tiempos que en lugar de tener como prioridad la salvación de las almas y discipular a esas almas. Y qué bendición, hermano Mau, que está con nosotros. Pues una, 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 eh, una acción primaria de necesidad de rescatar gente que se ahogaba, de ir y vamos a decirlo, pescarlos, sacarlos, ¿verdad? Porque eso dijo Jesús, los haré pescadores de hombres. Con el tiempo perdió su propósito y se volvió un club social, que al final dejó de hacer aquello por lo cual se había originado. Ahora, en en esta, eh, voy a decir, en esta narrativa o esta anécdota, nos podemos centrar nosotros, hermanos. Por eso estamos equipando. Alguien dirá, hermano, pero se tardó mucho tiempo. Y yo lo pensé también, pero ¿sabe una cosa, hermano? Es tan importante la labor de evangelizar y discipular, de salvar y rescatar almas, que tenemos que romper esa mentalidad que nos lleva a la iglesia a vivir como en un club social. No que la iglesia, nuestra iglesia, sea un club social, pero ya todos nos acomodamos en lo que queremos hacer y creemos que es importante hacer. Y hay almas eh, ahogándose y nadie las está yendo a rescatar. Familiares, amigos, conocidos que están muertos, muriéndose en Cristo y condenados, pero nadie está haciendo la obra por ellos. Entonces, antes que veamos el primer texto eh, de esta unidad del evangelismo y el creyente, esta unidad va a ser corta, que es la que va a dar pie a nuestra, ya Dios primero, a nuestra apertura a discipulados, porque estamos conformando el equipo que se va a encargar de esta que debiera de ser una de las, o que es una de las columnas de la iglesia contemporánea. Antes de leer el texto, le quiero contar que también de los Estados Unidos, entonces espero que le impacte como a mí el hecho de que la historia de la estación de rescate que se volvió un club social y que ya nadie quiso ir a rescatar, sino lo que quisieron fue sentirse bien, contentos y acomodados. Dios nos tenga misericordia. Bueno, déjeme decirle de que el algo que antes que leamos el primer texto, vamos a tratar de cubrir los 40 minutos que tengo, que ya son menos. Hay un dato muy interesante y es de que alguien hizo un estudio general
muy amplio y abundante eh, en iglesias evangélicas en general, y terminó dando un dato, no tengo el nombre, pero sí lo voy a buscar, de que más del 90%, él dijo, el 95% de los evangélicos nunca ha llevado a nadie al conocimiento de Jesucristo. El 95% de los evangélicos nunca ha llevado a nadie al conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es dramático, hermanos, es dramático. Entonces, antes de que leamos el texto, considere lo que somos y cómo actuamos. Quiero empezar con Mateo capítulo 7 y versículo número, Mateo 7 y versículo 14. De ahí vamos a partir. Y voy a tratar de hacerlo ya todo bastante rápido por el horario que tenemos. Mateo capítulo 7 y versículo número 14. Dice así, usted lo conoce muy bien porque este texto lo hemos, Mateo 7, 13 y 14, 13 y 14. Y si usted, 13 y 14, Mateo 7 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Ojo, muchos, porque estrecha es la puerta, verso 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que el llamado primario de todo creyente es, por supuesto, una vez que se ha arrepentido y ha conocido a Cristo, a ser formado y a llevar el mensaje de la buena nueva? Esto es un desafío enorme que tenemos en Fuerte Ciudad, porque si hay algo que es difícil, hermanos, es querer cambiar. Nadie quiere cambiar lo que está haciendo. Hay muchos que estamos sirviendo, que estamos en áreas, que estamos asistiendo, otros que no, pero que llegan, se sienten, pero que no tenemos el interés de cambiar, de aprender para cumplir con el llamado fundamental del creyente, que es que comparta su fe, que presente el evangelio y que lleve a las personas a Cristo para que se salven, porque ellos, según este texto, muchos están, como dice la Biblia, muchos están entrando por esa puerta, por la puerta de la perdición, muchos, es mucha gente. Hay mucha gente, incluso evangélica, que va a nuestras iglesias, que está perdida, hermano. Por eso nosotros necesitamos llevar el evangelio y llevar en el evangelio, en la buena nueva del evangelio, la formación discipular de las personas, el discipulado. Entonces, yo ahora que estaba preparando la clase, me sentí desafiado, hermano. ¿Cómo es posible de que más del 90% de los creyentes nunca hayan llevado a nadie a los pies del Señor Jesucristo?
sea, a veces le hablamos a gente, pero es de otra iglesia, tratamos de traerla, las ganamos para nuestras congregaciones, que pareciera la metodología del evangelismo de estos últimos tiempos, más con todos esos argumentos de las coberturas y los padres espirituales, que lo que tratan es de estar sacando gente de sus congregaciones. En un momento dado, nosotros debiéramos de entender que estamos llamados nosotros a la gran comisión, y la gran comisión es llevar el evangelio de Cristo a ser discípulos y enseñarles a obedecer todo lo que el Señor habla. Entonces, Mateo 13:14 nos habla de que muchos están entrando y están ahí en la puerta amplia de de la, de la perdición. Están perdidos. Y pocos los que están entrando por la puerta estrecha de la vida. En términos generales, esta gente que realmente podrá tener religión, pero no tiene a Cristo Jesús en su realidad, está entrando por la puerta amplia de la perdición. En este punto quiero decir de que voy a ver cómo les paso y vamos a ver si antes de el video que se transmitió en la vigilia, quiero que lo vean, por favor, dura 36 minutos. Pues las que ya lo vieron en la vigilia, amén, pero los otros quiero que lo vean. Es muy, muy, muy impactante. Muy bien, entonces vamos allá que vimos el texto de Mateo. Antes de ello, quisiera preguntar, ¿qué obstáculos existen en la vida suya o en la mía para que nosotros no evangelicemos? Quiero que por un momento piense en, en qué obstáculos, o sea, qué es por qué es que yo no comparto el evangelio. Bueno, existen, le voy a dar tres posibilidades de por qué tal vez no enseñamos el evangelio, no llevamos el evangelio o no ganamos las almas para que después las pudiéramos discipular. El primero es que tenemos miedo a fallar. O sea, tenemos miedo o sea, tenemos temor. Uno de los casos es que tenemos temor de que esto que me voy a lanzar a hacer, a decir, que no necesariamente estoy hablando del evangelismo típico de dar un tratado a alguien que es desconocido, sino de llevar el evangelio a alguien con quien me he vinculado, pero que tengo miedo a fallar en la forma en la que voy a llevar el evangelio. Entonces, una de las razones es miedo a fallar a la hora de llevar el mensaje. Dos, eh, presión de grupo. Miedo a ser rechazado o a que no se acepte lo que uno va a llevar, lo que llevamos, ¿no? A veces esto tendrá que ver con que nuestro paradigma del evangelismo es solo gente que no conocemos, ¿verdad? Y tal vez este obstáculo no sea muy común en el evangelismo tradicional de salir y dar un tratado y ver si alguien le escucha a uno que quiere compartir el evangelio y gente se voltea, se lo recibe o no se lo recibe. Pero en el entorno de llevar el mensaje del evangelio, de la buena nueva para salvar a la gente que está perdida, en un ámbito más cercano como sería estudios, familia o trabajo, es posible que también tengamos
un temor a ser rechazados o no ser aceptados, pues, pero diríamos rechazados. Y el tercer punto, que es en lo que estamos trabajando nosotros, los que estamos en el equipamiento, que hemos trabajado los que estamos en el equipamiento. Ya a estas alturas, hermanos, solo le digo que hemos pasado nosotros, hermano, deberíamos de dominar porque ya conocemos en nuestras unidades de la Biblia, ya conocemos, estudiamos lo que es Dios, su carácter y atributos, ya estudiamos ver con versos bíblicos la persona de Jesucristo, ya la obra de Cristo, ya estudiamos la salvación, ya hablamos de la persona y ministerio del Espíritu Santo, de la oración, cómo se debe de orar, de cómo debe ser la iglesia, la comunión y la adoración. Eh, y ahora estamos en la, en la en el evangelismo y el creyente, pero en medio de eso tal vez el tercer punto que las personas o nosotros tenemos como obstáculos para evangelizar es que ignoramos, a pesar de nosotros ya deberíamos estar adelante, pero ignoramos la forma de llevar el mensaje. O sea, se ignora la forma de llevar el mensaje. Me refiero a que en un momento dado a veces no pasamos de decirle a la gente que le invitamos a una iglesia o le invitamos a una reunión, pero tener la palabra, la oración, los textos para demostrar de que el Espíritu haga la obra en la gente, de que ellos están perdidos y que son pecadores, porque solo de esa manera se les puede presentar la buena nueva del Evangelio. No, a veces no estamos lo suficientemente seguros en cómo hacer, llevar este evangelio. Claro, el que va con nosotros y el que lo hace es el bendito Espíritu Santo, pero como nosotros a veces somos los que no estamos con la espada preparada, el Espíritu Santo lo que va a usar es la espada. Si no estamos preparados, no vamos a poder llevar adelante de forma eficaz el evangelio. Amén. Bueno, entonces vamos ahora entonces ya apuntó Mateo 7, 13, 14. De lo primero que tenemos que entender es de que el evangelismo, el llevar el evangelio, el llevar el reino, fueron prioridades en el Señor Jesucristo. Fue prioridad en el Señor Jesucristo y en sus siervos. Fue prioridad. Nosotros vemos de que a la manera de Jesucristo, nosotros ya lo hablamos algunas veces, ¿verdad? Pero nosotros debemos de desarrollar un amor y encontrar que el Espíritu Santo obre de alguna manera, obre en nosotros para que tengamos amor por la gente que está perdida, hermano. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? A nosotros, perdone que lo diga así, pero nosotros de alguna manera eh, somos indiferentes, no nos importa que esta gente va camino del infierno. Gente, bueno, la gente que no conocemos y no digamos la gente que conocemos, porque hay gente que conocemos que ha entrado por la puerta amplia de la perdición y van camino del infierno. Mire, gracias ahí mi hermano aportaba, dice en Mateo, como dice en la nueva traducción viviente, Mateo 7:13, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen este camino. Un poquito más fuerte cómo está aquí definida la puerta amplia, ¿verdad? Porque dice, porque la carretera al infierno, y es cierto, la carretera al infierno es amplia. Bueno, entonces, hermano y hermana, debemos de pedir del Señor, yo sé que hoy es más una clase introductoria
el término de evangelismo, pero nosotros debemos de entender de que en nuestra oración y en nuestra prioridad como parte de la iglesia de Jesucristo, el llevar el mensaje del evangelio es prioridad. Discipular es prioridad, pero eso no va a surgir si no hay un amor en nosotros, porque la gente se salve, sea formada y sea rescatada. Vuelvo a la anécdota. El club de playa, que fue una estación de rescate, pero que todos se acomodaron para quedarse ahí y ya no hacer nada. Entonces debemos de entender de que de alguna manera nosotros estamos desafiados. Yo le invito a usted que vuelva a agarrar sus lecciones, su cuaderno, su libro, vuelva a darle. Vamos a tener que volver a hacerlo porque esto del evangelismo que le estoy dando es con lo que usted va a ir, con la espada que va a ir a llevar la buena nueva del evangelio a la gente que está perdida. Entonces, el amor, entonces ponga ahí, entonces, el amor por las almas perdidas. Para ello vamos a leer que ese fue el propósito de la venida del Señor. Vamos a Lucas 19 y versículo número 10. Lucas 19:10. Pues voy a ver si lo leo. Es que creo que voy a empezar a usar la NTV, que es una versión, pero bien desafiante, hermano. Viene y dice el Señor que no vamos a ver el contexto porque ya me quedan solo unos minutos, pero en Lucas 19:10 dice, es el pasaje de Zaqueo, se recordaba de Zaqueo, pero no vamos a leerlo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión de Jesucristo nuestro Señor. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vemos cómo el Señor demuestra esa actitud en otra acción de vida. Ahora, ahí mismo en Lucas, vamos ahí, Lucas 19, y nos vamos está la entrada triunfal, dicen nuestras Biblias, ¿se acuerdan? En Jerusalén, cuando entró y los muchachos gritaban Hosana al Hijo de David y los fariseos y los escribas, los sacerdotes se ofendieron, ¿verdad? Pero ahora no vamos a ver todo el pasaje, sino eh, le voy a leer solo contextualmente, rápidamente eso. El 39, Lucas 19:39, dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, porque estaban glorificándolo cuando entró al templo. Entonces, él dice en el verso 40, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora, verso 41, que es, quiero que veamos la actitud de Jesucristo. En el 19:10 dice, conectando en el 19:10 dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pero ahora dice en el versículo número 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos.
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, aquí vemos que el Señor Jesucristo habló de su misión, que su misión fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero claro, estamos hablando de que esa se extendía en ese momento porque él a los suyos vino, aunque los suyos no le recibieron. Y cuando entra a Jerusalén, él no está llorando solo por la ciudad, no está llorando por la muerte, está llorando por los que iban a morir en ella. Y él dice que lloró cuando estuvo cerca de la ciudad, lloró sobre ella. Miremos, hermano, la actitud de Jesucristo. ¿Cómo habrá sido ver a Jesucristo llorar, hermano? Llorar. Nosotros debemos de saber que esa debe de ser nuestra actitud y nuestra misión. Un último verso para cubrir solo los 40 minutos. Este es a este, el evangelismo y el creyente, introducción es como le vamos a poner a este tema. Introducción. Entonces dice, vamos ahora para que veamos a Pablo a Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 15. Segunda de Corintios 12, 15. Dice así, Pablo, este es ahora Pablo. Eh, dice, desde el 14, siempre le leo contexto, recuerdes. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío. Aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, se ha amado menos. Ahora, lo que está diciendo, dice, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Amado hermano y hermana que está siendo equipado aquí, está conmigo en esta noche, que estamos hasta aquí eh, eh, en esta introducción, en el nombre de Jesús, el, el, la misión, la gran comisión es ir y hacer discípulos, pero esto solo pueden hacerse una vez que el creyente ha entendido la misión primariamente con convicción de que es su responsabilidad, por amor al Señor y por misericordia a los perdidos, de llevar el mensaje de la buena nueva del Evangelio. El mensaje de la buena nueva del Evangelio. Pero recuérdese de que no hay, eh, no hay otro a quien el Señor, y eso lo vamos a ver la próxima vez, eh, haya encargado este, vamos a decirlo así, deber sagrado. Finalizo con algo que oí ahora que estaba preparando, de que el Señor, es una alegoría. No me recuerdo el nombre de alguien que escribió y dijo de que el ángel Gabriel estaba hablando con el Señor Jesucristo ya cuando él había regresado y le dijo, ¿y cómo harás para que la gente se salve por la obra que hiciste tú de, de derramar tu vida y tu sangre? Y el Señor, dice él, en esa analogía, dice que le respondió, he encargado a mis discípulos, a Pedro,
a Juan, a Andrés, que ellos lleven el mensaje de la obra en la cruz. Y Gabriel le pregunta, ¿y si no lo hacen? Y el Señor, ¿cómo así? ¿Y si ellos no lo hacen? Y el Señor le responde, no, para esto no hay no hay otro plan, solo ese plan. El plan de que yo confío en los míos para que ellos lleven el evangelio. No hay otro plan. Ellos son los que han de obedecer. Finalizo diciendo, Dios confía en nosotros. Dios tenga misericordia, hermano. Dios confía en nosotros. Vamos a finalizar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que no seamos un club social, Señor. Que no cambiemos el destino y la misión. Tú confiaste en que los tuyos iban a llevar el evangelio. Que nosotros seamos los que respondamos a esa confianza. Pon en nuestro corazón el amor para los perdidos y pon en nuestro corazón el deseo de obedecer. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos. Y Señor, permite que Fuerte Ciudad toda se levante como una congregación anhelante de obedecer llevando la buena nueva de Jesucristo, Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén.